2 Timoteo capítulo 4. El apóstol Pablo que le escribe a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. Cuando usted lo tenga, dice amén para que todos podamos leerlos. Dice versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros, conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y antes de este versículo, en el versículo 1, viene un encargo. Y el encargo que le hace Pablo a Timoteo con solemnidad, es decir, con esa responsabilidad y esa seriedad, es en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. En otras palabras, lo que le está diciendo, que predique la palabra, que insista a tiempo, que redarguya, que reprenda, lo hace Pablo poniendo a Dios como testigo, como diciendo, no te lo digo como una ocurrencia, no te lo digo como un sentir personal de mi persona hacia tu persona, sino que te encargo solemnemente delante de Dios que puedas hacer esto. La TLA, que es la traducción lenguaje actual, le voy a leer del 2 al 4, dice de esta manera: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestarán atención a toda clase de cuentos. Dos cosas que quisiera notar en esta traducción es que cuando habla de doctrina utiliza la palabra enseñanza porque son sinónimos. Tanto doctrina es sinónimo de enseñanza como enseñanza es sinónimo de doctrina. Y cuando habla acerca de que tendrán comezón de oídos, dice aquí la escritura en la traducción lenguaje actual, que es que querrán que les digan lo que quieren oír. Y a la vez también cuando habla de mitos, habla que este es un sinónimo de cuentos. No sé si usted fue amante de los cuentos cuando estaba niño, pero yo me recuerdo muy vívidamente que había una radio en el país donde yo me crié, que todos los sábados pasaba 1 hora de cuentos. Y era casi una religión para mí el sábado ponerme a escuchar esos cuentos. Era maravilloso ahí, o escuché los de la Caperucita, el Pinocho, bueno, un montón de cuentos que no me acuerdo cuáles eran, ¿verdad? Los 3 pelos del diablo, había uno ahí que no me recuerdo cuál era, ¿verdad? Pero había realmente una atracción a escuchar eso en la mentalidad de uno de niño. Su fantasía, su imaginación se eleva y comienza a vivir estas situaciones que
No son reales, pero entretienen. Sin embargo, cuando la Biblia está hablando acá, dice de que habrá gente, y voy a ponerle un lenguaje un poquito más al contexto que vivimos, que irá a las reuniones de la iglesia, irá a convenciones o a algún tipo de reunión con el fin de que le cuenten cuentos, de que los entretengan, oír algo que los fascine, que eleve su fantasía. Sin embargo, eso no es la realidad. Yo, después de oír el cuento, caía a la realidad cuando mi mamá me decía que tenía que hacer ciertas cosas, o el lunes caía a la realidad que tenía que volver uno a la escuela, ¿verdad? Y estas son realidades no como las que hoy vivimos, ya como adultos con mayores responsabilidades, pero para un niño el ir a la escuela a veces usted sabe que es como la gran responsabilidad de tener que levantarse temprano e ir a la escuela y portarse bien en este caso. Pero los cuentos nos sacaban de esa realidad y nos elevaban a una atmósfera de un panorama que no era cierto, pero nos gustaba. Lamentablemente, la Biblia exhorta que vendrían tiempos y habrían situaciones en donde eso iba a ser parte de la cristiandad. Fíjese que la enseñanza o la doctrina bíblica debe de normar, debe ser la norma de nuestra conducta. Tenemos diferentes alternativas, existen diferentes alternativas que podemos tomar como la norma de nuestra conducta, como la guía de nuestra conducta. Por ejemplo, la sociedad puede ser un elemento que quiera normar nuestra conducta. Sin embargo, como cristianos, como aquellos que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, nuestra ciudadanía que está en los cielos debe ser normada por la conducta del libro que sabemos que viene de los cielos, que es la palabra de Dios. Entonces no podemos dejar que nuestra conducta sea normada por las normas sociales. Por ejemplo, usted sabe que hoy hay normas sociales que son muy comunes en la sociedad del día de hoy, en todo el mundo. Por ejemplo, una de ellas es cuando alguien se va a casar, dice, pero no has vivido con él todavía, ¿por qué te vas a casar? O sea, vive con él, comparte con él, o sea, vean a ver si les conviene y luego se casa. ¿Sabe que eso no es algo nuevo? No va a decir, ¡ah! Eso está pasando, pastor. No, usted sabe que está pasando, ¿verdad? En esa situación. No podemos dejar que la sociedad norme esas situaciones. Por ejemplo, la cultura también en algún momento quiere normar nuestra conducta. Hay normas culturales que no podemos como cristianos nosotros seguirlas. Por ejemplo, una de ellas es la celebración de Halloween. No ve a alguien a salir hoy también, ¡ah, pastor, no hay que celebrar Halloween! Hermano, es una fiesta que está dignificando las tinieblas, al mismo diablo, las brujas y todo eso, la hechicería. ¿Se imaginan los cristianos siendo partícipes de eso? Y aunque sea parte de una cultura, pero no podemos dejar que eso norme nuestra conducta. No sé si dice amén a eso. Tampoco podemos dejar que las tendencias del momento normen nuestra conducta. ¿A qué me refiero con las tendencias del momento? Por hablarle de algo muy práctico, no podemos dejar que la moda norme nuestra manera de vestirnos. ¿Sabe usted que la ropa ha hecho para que cubra nuestra desnudez? Pero hoy en día las tendencias, mientras más enseña, más cool. Mientras más enseña, está más de moda. Entonces, en lugar de cubrir la desnudez, la descubre. Entonces, como cristianos no podemos nosotros dejar que las tendencias normen nuestras conductas. Es decir, debe ser la palabra de Dios, la enseñanza, la que norme nuestra conducta, la manera en que nos conducimos. En Colosenses capítulo 3 el apóstol Pablo habla en el versículo 16 y 17 y dice de esta manera, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Por qué razón? No solamente para que la sepamos y la recitemos y la recetemos a otras personas, sino porque en la medida en que eso pueda estar habitando en nuestras vidas,
Eso va a afectar nuestra manera de pensar y nuestra manera de conducirnos. Pero este versículo divide o disecta varias cosas importantes aquí. Porque Colosenses 3, 16 y 17 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, dice, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Le voy a leer la TLA, dice, no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Y me gusta esta expresión. Cuando en la traducción de las Américas dice con toda sabiduría, la TLA dice háganlo de manera inteligente. Porque, amados hermanos, los cristianos somos gente inteligente. Porque tenemos la mente de Cristo. Y si alguien es, y en Él habitan los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es en el Señor Jesús. Entonces, el cristiano, desde que nació de nuevo, está proyectado a ser una persona sabia e inteligente, que va a tomar decisiones sabias e inteligentes. No acepte lo contrario. Su diseño divino y su destino profético es a que usted y yo seamos personas inteligentes. Los inteligentes digamos amén esta mañana. Ahora, dice acá que tomemos esas decisiones haciéndolo de una manera inteligente. Canten himnos, salmos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo y denle gracias a Dios, al Padre, por lo que ha hecho por ustedes. Es decir, que cuando en nuestra conducta, aquí el pasaje nos está diciendo, miren, muchachos, muchachas, jóvenes, señoritas, adultos de cualquier edad, ustedes como gente inteligente, dejen de oír música del mundo. Es lo que está diciendo. Dice que alabemos al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Qué son salmos? Pues los salmos son los salmos que encontramos en la palabra. Himnos son aquellos cantos que ya no muchos se cantan y no sé por qué en las iglesias. Que deberían, le voy a decir, deberíamos de cantar más himnos. Por ejemplo, uno que cantamos acá es uno que dice, ¿cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? Solo mire la letra. Que sin merecerlo dio su sangre carmesí. Y las voces de mil ángeles no expresarán mi gratitud. Usted sabe, o por ejemplo, cuán grande es Él, que solo cantamos la parte del coro, pero a veces no cantamos las estrofas. Y son himnos que han bendecido a la iglesia cristiana desde mucho tiempo atrás, hermano. Y ahora, lamentablemente, ya no se cantan por alguna razón. Quizá porque la tendencia nos ha orillado más a que cantemos más cantos espirituales. Y los cantos espirituales son los que la mayoría del tiempo cantamos, que son más cortos, que son más fáciles de aprender quizá, porque al cantar un himno, y si usted alguna vez asistió a esos servicios de la iglesia, le daban a uno un himnario. Porque uno tenía que ver, porque el que se aprendiera un himno tenía que tener una mente prodigiosa. Y a veces habían himnarios de 200 himnos. Entonces decían a uno, en tal página hay un himno. Y a veces se ha malentendido la restauración de la alabanza y cree que la restauración de la alabanza es simplemente cantar cantos espirituales. No, hermano, si un día venimos y cantamos un buen himno con todo el corazón, la devoción y el sentir, ese es un genuino avivamiento de Dios en nuestras vidas. Y vamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. O por ejemplo, un día el salmo, que en algún momento hemos cantado un salmo acá. Por ejemplo, el Salmo 23 lo han hecho en varias versiones. El Señor es mi pastor. Y todo lo cantan. Y es maravilloso. Está cantando uno algo que viene directamente del cielo. Como gente inteligente.
En términos a las canciones espirituales, a veces yo me he dado cuenta y digo, hay cantos que tienen un ritmo bonito, pero la letra, cuando yo veo la letra digo, Padre mío, pues ni sabemos lo que estamos cantando ahí. Y a veces, pero es que es pegajosa la melodía. Sí, pero mire lo que está diciendo, no hace sentido. Es totalmente algo que no hace sentido. La letra puede estar muy buena, la música puede estar muy buena, pero la letra realmente, el contenido de eso no hace sentido. Entonces, como que bajáramos la adoración inteligente a nuestro inteligente Dios, hacedor de todo, a algo que es fácil, cómodo, y como que le estamos bajando la excelencia a lo que realmente merece nuestra reunión en este lugar. Entonces, si yo vengo a meterle cuento hoy, a darle mitos, estoy insultando su inteligencia. Porque usted no vino esta mañana aquí a que lo cuenten. Venimos aquí a encontrar la instrucción bíblica para que norme nuestra conducta, nuestras acciones, y que en nuestra vida cotidiana, al poner en práctica la palabra, podamos poner una sonrisa en los labios del Señor. Y por eso dice que vendrían tiempos donde la gente iba a llegar a estas reuniones a que lo cuentearan, a la que le pusieran pensamientos de fantasía que no son reales. Y Pablo exhorta a Timoteo y le dice, pero tú te encargo solemnemente delante de Dios, predica la palabra. Porque la palabra de Dios, aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra nunca pasará. Ahora, fíjese que hay pasajes, y le voy a leer uno en Isaías y otro en Jeremías, que quizá usted lo ha escuchado en algún momento, que son bastante impresionantes e impactan nuestra vida. Por ejemplo, uno de ellos es Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2, dice. Isaías 66, versículo 1 y 2, dice. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Y la frase final dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu. Contrito es sinónimo de necesitado. A este miraré, al que es humilde y necesitado de espíritu, dice, y que tiembla ante mi palabra. Ahora, este contexto lo está diciendo el profeta Isaías sobre la situación que el pueblo estaba ofreciendo sacrificios, hacían todos los rituales, pero realmente no había temor genuino de Dios. Lo hacían solo para salir del paso. Es como aquel que llegue a la iglesia y solo llega a la iglesia para que digan, es que hay que ir a la iglesia. Y solo chequeen la agenda, ya fui a la iglesia, ¿verdad? Pero no es eso el objetivo. El objetivo es que podamos venir con una actitud de darle al Señor un tiempo de adoración, de alabanza, de gratitud. Y a la misma vez también presentarnos delante de Él y decir, Señor, escudriñame a través de tu espíritu y de tu palabra. Y si me vas a instruir, qué bueno. Si me vas a animar, qué bueno. Pero si me vas a corregir también, Señor, aquí estoy. Para eso vine a este lugar. Es decir, ese tiembla ante la palabra de Dios. No quiere decir que los pastores tengamos que venir y regañar, ¿verdad? Y que ahora le voy a hablar a los mentirosos. Y aquí nos caería a todos, porque esta semana le aseguro que en algo nosotros fallamos, y alguna mentira usted dijo ahí en ese sentido. Ojalá no, ¿verdad? Pero si así fuera. Pero es decir, temblar delante de la palabra del Señor. La frase final de este versículo, la TLA dice, de Isaías 66, dice, yo hice todo lo que existe y todo me pertenece. Dios continuó diciendo, yo miro con bondad a los pobres y a los afligidos. Dice, que respetan mi palabra. Que respetan mi palabra.
valga la redundancia, en algunas ocasiones se lee la palabra de pie. Usted ha visto que hay iglesias que todavía mantienen eso, que se me hace a mí una buena costumbre. Sacada posiblemente de cuando Nehemías dice que leyeron la ley de Dios por varias horas y el pueblo puesto en pie estaba escuchando y le estaban interpretando la ley de Dios. Es decir, es una manera de respeto en algún momento. ¿Se ha dado cuenta que cuando entra algún dignatario a algún lugar, usualmente se ponen de pie? Por ejemplo, usted va a una corte y de repente oye la expresión aquí en Estados Unidos, all rise. ¿Qué quiere decir eso? Todos de pie. Yo me crié todavía en un sistema educativo que estaban todos los niños, o estábamos todos los niños, y de repente al director de la escuela le daba la gana ir a visitar un salón. Y cuando uno miraba que entraba el director o la directora, todos los nenes y nenas se ponían de pie. Y si era todavía temprano, buenos días, señor director. Y hay de aquel que no se pusiera de pie. Porque como yo le he dicho mucho, no se me olvida ni se me olvidará mientras tenga vida, el nombre de la maestra de primer grado se llamaba Consuelo Barrios, una señora como de 70 años cuando todavía yo la vi. No sé si tenía 70, pero cuando uno está pequeño, de los 30 para arriba ya todos son viejitos, ¿verdad? Entonces, pero ella sí ya estaba en su tercera edad, hermano. Y si uno se ponía de pie, la señora Consuelo se encargaba de que no se le olvidara a uno la próxima vez. Ahora, en ese sentido, entonces, lo que está diciendo el profeta Isaías es que el Señor se agrada cuando hay esa actitud de, al escuchar la palabra del Señor, poder estar en ese respeto, en darle la importancia que la palabra de Dios tiene. Fíjese que yo le pregunto algo, quiero preguntarle algo. Sabemos que Dios nos da bendiciones, amén, y ha prometido bendiciones para su pueblo. La pregunta hoy es, ¿las bendiciones de Dios serán condicionadas? ¿Sí o no? Alguien dice no, otros dirán sí. Le pregunto, ¿será que las bendiciones de Dios son condicionadas? Le voy a leer, para mí, uno de los pasajes más indicativos sobre esto. En el libro de Samuel, capítulo 1, verso 30, está aquel famoso sacerdote Elí, al que le encargaron a Samuel. Sabe que Samuel fue un chico que vino como un milagro de Dios. Y su mamá Ana lo prometió a Dios y lo llevó al templo y se lo encargó a Elí. Sin embargo, Elí ya estaba un poco norteado, por así decirlo, estaba perdiendo la dirección de su sacerdocio. Honraba más a su familia que a Dios. Y en el capítulo 1, verso 30, dice: por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Mire cuál era la promesa que había dicho. Ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre, 2:30, perdón, sí, 2:30, 1 Samuel 2:30, gracias. Le dice, yo había dicho que la casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, mire esto, pero ahora, ¿por qué? Porque la actitud de Elí era contraria a cuando él le había prometido. Lo primero, yo había dicho, porque estabas conduciéndote de acuerdo a mi palabra. Por tanto, ahora declara el Señor, dice, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos por poco. Es decir, cuando yo tomo las cosas de Dios, la palabra de Dios,
todo lo que concierne el plan de Dios para mi vida como algo sin importancia, como una consecuencia espiritual real. Está decretado que seré tenido por poco. Pero cuando yo tiemblo delante de su palabra, valoro lo espiritual en todo sentido, está decretado que Dios me va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. Entonces, en ese sentido, yo debería hacer una reflexión en mi vida y decir, bueno, lo que Dios me ha dicho, ¿realmente estoy todavía en la misma actitud hacia Él? Porque si he cambiado la actitud, entonces debo dejar que la misma escritura me corrija y sepa yo que no quiero terminar como terminó Elí. Que si usted sabe la historia, terminó, hermano, con el cuello quebrado, porque oyó el juicio de que sus hijos habían muerto en guerra. Sus hijos que sabían que estaban en desobediencia, sabían que estaban mal, ellos sabían muy bien que estaban mal, pero dijeron, si traemos el arca, nos va a dar la victoria. Porque lamentablemente así a veces hay pensamientos aún en la cristiandad. Sabemos que estamos mal, pero decimos, pero si mando a llamar a fulanita de tal para que me unja, me va a ir bien. Pero si mando una ofrenda a tal profeta y que ore por mí, me va a ir bien. Usted está mal, ha deshonrado a Dios, hermano. No crea que la oración de nadie va a cambiar la situación, porque Dios va a honrar a los que le honran. No importa qué hagamos. Puede traer el arca misma al campo de batalla. Y dice la Biblia que cuando los enemigos de Israel oyeron que el arca había sido llevada al campo de batalla, ellos se afligieron porque dijeron, trajeron el arca y siempre que llevan el arca ganan. Pero uno se dice al otro de los filisteos, pórtense como hombres. Aquí no es para mujercitas, aquí es para hombres. Así es que vamos a luchar y si vamos a morir, vamos a morir. ¿Y qué cree? Ganaron. Y aquellos que llevaron el arca, los mataron. Y cuando Elí oye eso, y oye que el arca había sido tomada por los filisteos, se va para atrás y se rompe el cuello. Hermano, creo que eso nos deja meditar si las promesas de Dios son condicionadas, sí o no, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Una buena reflexión. Usted me dirá, pastor, ¿qué comió hoy? Bueno, no he comido. Bueno, sí estamos comiendo la palabra de Dios. Que en algún momento nos corrija. Qué bueno, hermano. Qué bueno para que norme nuestra conducta. Ahora, cuando Salomón estaba edificando el templo, ese maravilloso templo, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 6, verso 2, el Señor le habla a Salomón y le dice, en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Vea, no sé si mira una unión con lo que pasó con Elí y con lo que el Señor le está diciendo a Salomón. Si tú guardas mis estatutos, si cumples mis ordenanzas, si mantienes en mis mandamientos, entonces yo cumpliré lo que le dije a tu padre David. Los estatutos, hermano, podían ser todas aquellas fiestas y mandatos de realizar fiestas señaladas al pueblo de Israel. Las ordenanzas eran la ley que venía de parte de Dios, cosas que tenían que hacer, como por ejemplo la circuncisión. Los judíos tenían que circuncidarse. Los mandamientos, podemos verlos básicamente en los 10 mandamientos, que es el resumen de ellos. Pero el punto es que todas estas ordenanzas, mandamientos y estatutos incluían todas las leyes que Dios les había dado, tanto morales como ceremoniales y judiciales. Y el Señor le dice a Salomón, si tú guardas eso, ten la seguridad que yo voy a cumplir la promesa que le hice a tu padre David. Ahora, quiero llevarlo a esto. Nos identificamos mucho con la
vida de Josué porque es un personaje bíblico que se menciona bastante. Específicamente hay un pasaje que se menciona mucho, maravilloso pasaje, que usted sabrá y lo ha escuchado y quizás se lo sabe de memoria. Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y cuando encontramos algo para poner en alguna tarjeta, algún mensaje, ese pasaje quizás es el más citado. Mira que te mando que te esfuerces. Cuando alguien está pasando alguna situación difícil, mira que te mando que te esfuerces. Y es maravilloso y nos ha alentado a todos en alguna oportunidad. Ahora bien, que se esfuerce ¿en qué? Que se esfuerce en pelear, que se esfuerce en imponer la autoridad, que se esfuerce en mantenerse o pelear su liderazgo. El mismo versículo en los anteriores pasajes lo aclara. ¿Qué era lo que el Señor le decía a Josué que tenía que esforzarse? Le dice en el versículo 7, Josué 1:7, del 7 al 9, dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, que se esforzara ¿a qué? ¿A pelear? ¿A animar al pueblo? No, que se esforzara en guardar la palabra de Dios. Que se esforzara en cumplir la ley que había recibido Dios o que había recibido Moisés de parte de Dios. Dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque en la medida en que cada uno de nosotros nos encontremos en las situaciones difíciles de la vida, vamos a tener diferentes alternativas. Una va a ser caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, o caminar de acuerdo a lo que la sociedad, la cultura o la tendencia nos está inclinando. Y ahí va a querer un esfuerzo para poder decir, no, pero yo elijo, como dijo Josué más adelante, elegid vosotros a quién queréis servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y cómo vamos a servir al Señor? Honrando su palabra, caminando sobre lo que Él nos ha dicho, agarrando la cultura que Él quiere que nosotros tengamos. Ahora, déjeme llevarlo a esto. El otro versículo que quería recordarle hoy es un versículo que se encuentra en Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Jeremías 23, 29. Acerca de la palabra de Dios dice: ¿no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Oiga eso. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Aquí está hablando que la palabra de Dios tiene cualidades inherentes en sí y prevalece contra cualquier engaño, por fuerte que sea el engaño. Así como el fuego quema y el martillo despedaza la roca, así la palabra del Señor tiene esa potencia. Ahora, el antecedente de este versículo, cuando Jeremías habla esta frase maravillosa, es que en el pueblo de Israel habían un grupo de profetas que estaban mintiendo, que profetizaban éxito. Estaba el pueblo de Israel en desobediencia y había pasado años en desobediencia, y el Señor había decretado que iban a irse cautivos a Babilonia. Y entonces los profetas falsos, con tal que los reyes no se enojaran con ellos, le decían: no, mira, el Señor te dice que te esfuerces, que te unas a Egipto. Hicieron aún alianzas con Egipto y que pelees. Y Jeremías tenía solo una profecía:
ya el Señor decretó, ríndanse porque nos vamos a ir todos exilados a Babilonia, al grado que lo pusieron, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra ahí cuando uno lo ponen aparte? ¿Va? Lo apartaron, ¿sí? Lo marginaron, hermano, a Jeremías, pero Jeremías simplemente tenía una palabra que él genuinamente había recibido de parte de Dios. Y ese es el antecedente que está ahí. Y cuando está diciendo, ¿acaso no es mi palabra como martillo que quebranta la roca y no es como fuego? Está diciendo, no importa que la tendencia de los muchos digan, no importa qué es lo que se esté moviendo, la palabra de Dios es la palabra de Dios y la palabra de Dios se va a cumplir. Y se cumplió. En el último rey que vivió eso fue el rey Sedequías, que le dan una palabra y le dicen, irás a Babilonia, estarás en Babilonia, pero tus ojos no la verán. Y eso es como que uno se pregunta, ¿cómo que voy a estar y que mis ojos no la van a ver? ¿Sabe cómo se cumplió esa profecía? Que antes de que lo llevaran exilado a Babilonia, pusieron a sus hijos delante de él, los mataron delante de él para que la última imagen que quedara en su mente fuera la de sus hijos que estaban siendo degollados delante de él y luego le sacaron los ojos. Lo llevaron a Babilonia, estuvo en Babilonia, pero sus ojos nunca vieron Babilonia. Hermanos, si se asusta, yo también me asusto. Pero usted no está aquí para que le metamos cuento, ni yo estoy aquí para brindarle cuento. La palabra de Dios, eterna palabra de Dios, es lo más seguro que puede haber para la preservación de nuestra vida. Y en lo difícil que estamos de los tiempos que vivimos, nos conviene a cada uno de nosotros ponernos en línea a la palabra de Dios, porque si honramos la palabra de Dios, le garantizo que Dios va a levantar nuestra cabeza. Pero mientras no honremos la palabra de Dios, no importa qué deseos podamos tener, hermano, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Ahora, déjenme ir terminando con esto. El estudio y la predicación de la palabra del Señor tiene que tener un lugar importante en nuestras reuniones, especialmente en los tiempos que vivimos, que son finales, porque se está cumpliendo todo lo que la palabra de Dios ha dicho. En uno de los mensajes que en el libro de Apocalipsis se da a 7 iglesias, hay un mensaje a la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis 3, del verso 8 al 10, parte de este mensaje dice de esta manera. Apocalipsis 3, del 8 al 10. Es Dios hablándole a esta iglesia en particular y le dice, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra. Mira lo que dice, tienes poco poder, pero has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Dice, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Mire toda la honra que vino por haber guardado la palabra de Dios. Pero vea el versículo siguiente, dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. ¿Qué quiere decir eso? En que usted puede guardarla hoy y mañana decir, Señor, ya la guardé ayer, Señor, hoy dame chance de poder no guardarla. No, hermano, es un compromiso que tenemos que hacer de guardar la palabra del Señor, perseverando en guardar la palabra del Señor todo el tiempo. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Amados hermanos, yo espero no vivir eso. Yo espero con todo mi corazón que la iglesia se vaya antes que comience la tribulación, aunque lo dudo, pero espero que así sea, que la interpretación escatológica sea esa la correcta. Esperaría que nos fuéramos y que no tuviéramos que ver todo lo que la palabra de Dios dice. El punto es que la única garantía que tenemos para poder ser parte de ese
grupo que será guardado, es que guardemos la palabra del Señor. Para que nos guarden tenemos que guardar. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? La palabra de Dios. La TLA traduce esta frase de esta manera, el versículo 10 dice: todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré, porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Guardar la palabra implica obediencia. Aquellos que ya tenemos acá en Estados Unidos, voy a pensar unos 30 años, quisiera que levantaran la mano aquellos que tienen 30 años por ahí de estar en Estados Unidos ya, ¿verdad? ¿Alguna vez había usted vivido lo que hoy se está viviendo políticamente en cuestiones de inmigración? ¿Alguna vez se había sentido, y le estoy hablando no de los estados del sur, porque si usted va a los estados del sur, Luisiana, Alabama, el sur de Florida, usted va a percibir un ambiente muy distinto? Pero ¿alguna vez usted había percibido lo que se siente en el ambiente de estos últimos tiempos? ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, tiene la tendencia a decir: oh, lo que está pasando allá, a mí no me pasa, y tendemos en nuestro subconsciente a creer que nunca nos va a pasar. Por ejemplo, yo nunca creí que fuera a envejecer. Pero el espejo me lo recuerda todos los días. Nunca creí que fuera a perder el pelo, que me fueran a salir arrugas, que me fueran a tronar los huesos, que me sentara o me arrodillara y tuviera que quedarme un minuto parado después para que la sangre comience a... Pensamos que nunca nos va a pasar eso. Hermanos amados, la Biblia habla que iba a venir un tiempo de principio de dolores. La Biblia habla que iba a venir un tiempo de una tribulación como nunca antes ha habido en el mundo. Por eso le dice: por cuanto has guardado la palabra. Y déjeme, no lo pongamos en tribulaciones mundiales. Pero a veces pensamos en nuestra propia vida que nunca vamos a pasar situaciones de tribulación personal. Pero le digo, van a venir problemas sociales, familiares, económicos, van a venir. Y solamente teniendo la fortaleza de Dios, nuestro espíritu no se va a quebrar y vamos a salir mejor de lo que entramos, pero solamente guardando la palabra de Dios. Solamente guardando la palabra de Dios. Y quisiera terminarle con algo que debo decírselo en esta situación porque lo veo como urgente. Parece increíble cómo los cristianos, no ustedes, pero algunos, parece increíble cómo algunos cristianos prefieren creer una palabra que dicen que viene de Dios, aunque esta profecía, sueño o palabra esté en desacuerdo con la doctrina bíblica. Me parece increíble, y no con esto estoy señalando, sino que aún yo mismo hago una reflexión personal, y quiero hacer una reflexión personal hoy para decir: no, Señor, tu palabra no puede negarse. Pero a veces parece increíble. Comentaba a alguien acerca, y le voy a decir algo, por ejemplo, cómo es que personas engañadoras o estafadoras creen palabras de otras personas que le dicen: pero el Señor me dice que lo va a bendecir. ¿Cómo me va a bendecir si yo estoy mintiendo? ¿Cómo me va a bendecir si yo estoy robando? ¿Cómo me va a bendecir si estoy engañando? Pero no, es que el Señor se lo dijo a la sierva. ¿Qué sierva? Mentirosa o mentiroso. Y no tiene la culpa el que dice, sino más culpable es el que lo cree. ¿Cómo podemos creer nosotros, adúlteros, creyendo que en esas relaciones son parte del plan de Dios? Pero es que Dios lo habló, Dios me dio un sueño, Dios me reveló. Ese no fue Dios, fue su subconsciente, fue su mente, o fue quizás en algún momento hasta el mismo diablo. Ya le he dicho yo, y se lo vuelvo a repetir, los sueños son un lenguaje confuso. Señor le habló a Moisés,
hablando acerca de Moisés, perdón, y dice, a mi siervo Moisés le hablaré cara a cara, no le hablaré en sueños ni en visiones, en lenguaje oscuro. Entonces, cuando usted tenga un sueño, no diga, ay, ya Dios me habló. Hermano, póngalo delante de Dios mejor. Pero es increíble como gente toma determinaciones porque a fulanita o menganito Dios le dio un sueño. Y yo me he dado cuenta de algo. Fíjense que yo lo he experimentado y Dios le ha dicho, Señor, perdóname, pero este experimento, si no te agrada, Señor, dime. Pero a veces me ha costado pensando en ciertas cosas y me he forzado en pensar en ciertas cosas y me he dado cuenta que lo sueño. He estado hablando o leyendo de alguna persona, quizás del pasado, hermano, y de repente en la noche tengo un sueño con esa persona. Entonces digo yo, ay, bandidamente así trabajas. Y a veces la gente dice, se acerca con alguien y dice, fíjese que, mire, el Señor me dio este sueño de usted. ¿Cómo no se lo va a dar si todo el día estaba hablando de esa persona? Y el culpable no es el que se lo diga, el culpable es el que lo cree sabiendo su condición. Hermanos, Dios no ha preservado la palabra de Dios durante toda su existencia, que la han querido exterminar y quemar solamente para que nosotros ahora digamos que tenemos una Biblia y la tengamos como un adorno de sala o parezcamos personas muy religiosas. La ha preservado porque es la única lámpara que puede alumbrar nuestro camino. Entonces, termino con esto. Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, del versículo 12 al 17, dice de esta manera. 2 Timoteo 3, del 12 al 17. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores, ¿habrán hombres malos e impostores, hermano? ¿Qué usted dice? No, ¿verdad? Especialmente en Estados Unidos no hay. Pero los hombres malos e impostores, vea esto, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, tú, sin embargo, persiste, por favor repita conmigo esa palabra, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Ahora, mire esta frase que no la decimos mucho, pero es importantísima. Déjeme nada más decirle esto. Cuando dice aquí que los hombres serán perseguidos, dice que antes que eso, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Dice, todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Y en esta frase final que le decía yo, dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, pero vea, escuche esto, sabiendo de quién es, óigame, sabiendo de quién es, las has aprendido. Amados hermanos, todavía el esforzarse en tener un buen testimonio es algo valioso en la cristiandad. Por eso Pablo dice, sabiendo de quiénes las has aprendido. Es decir, a usted les pueden decir cualquier cuento, cualquier mito, cualquier promesa a alguna persona. Pero yo lo reto a que vea la vida de la persona que le está diciendo esas cosas. Porque la Biblia dice que persistamos en las cosas, pero sabiendo de quién las hemos recibido. Como yo he dicho, hermano, mire, yo aquí vine para quedarme. No le puedo meter cuentos porque sabe dónde me consigue. Entonces, yo tengo como humano en algún momento que frenar mis acciones carnales. Que venía a decir, no, eso no puedo hacerlo porque tengo temor a Dios y tengo temor a la gente. No porque le tenga miedo a usted, sino tengo temor al daño que eso pueda hacer. Porque en un momento determinado tenemos que
frenar nuestras acciones por guardar el testimonio de lo que representamos delante de Dios. Aunque parezca poco espiritual, ay pastor, pero es que eso uno debe hacer todo por amor a Dios. Eso es lo que todos anhelamos, que sea todo por amor a Dios. Como decía un famoso poema, aunque no hubiera infierno, yo te temiera. Pero Dios ha dejado el mensaje del infierno, y más que nadie Jesús habló del infierno. Porque, amados hermanos, si no tenemos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro fin será el infierno. Sea como sea el infierno, yo no quiero conocerlo, pero la Biblia dice que el fin será el infierno, alejado de Dios. Entonces, de una u otra manera, Dios que nos conoce nos pone ciertas cosas. O dígame usted, si no tuviéramos que pagar las multas de tránsito, ¿quién obedecería las señales de tránsito? ¿Por qué es que cuando usted mira al policía que sale de su escondite y lo sigue, por qué usted comienza a sudar helado? ¿Por la pena que le quitó el sueño al policía? No, usted ya está viendo las consecuencias de eso. Entonces, amados hermanos, dice aquí el apóstol Pablo, dice, mira a Timoteo, persiste en aquellas cosas sabiendo de quiénes, aquellos que con su ejemplo, con su constancia, con su perseverancia, no que sean perfectos, pero que están tratando de comportarse de acuerdo a las normas de la doctrina. Dice, sabiendo de quién las has recibido. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso le digo que los cristianos somos gente inteligente. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La TLA traduce esta última frase y dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo se debe vivir. Oiga esto, para mostrarle cómo se debe vivir. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Usted y yo somos instrumentos que Dios ha dejado en el mundo para hacer el bien al mundo que nos necesita. Gente inteligente que si manejamos nuestra vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y ponemos en práctica la doctrina bíblica, vamos a ser de bendición para mucha gente. Aunque la doctrina a veces sea rechazada, hermanos, persistamos en la doctrina bíblica. Padre Santo, te agradezco esta mañana porque nos das la oportunidad de reunirnos en este lugar, como en los lugares que nos has provisto, para poder alabarte, adorarte, bendecirte, animarnos unos a otros cuando nos reunimos, pero también, Señor, para el Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu
llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Todos juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Todos juntos, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete.